Gracias por continuar con nosotros y entre las cosas difíciles que nos ha dejado la pandemia es saber que casi la mitad de la población está buscando una oportunidad de arrancar quizás su negocio propio o de conseguir un trabajo con la cantidad de desempleo que tenemos en nuestro país. Así que hoy queremos abordar este tema para que sea útil para todos ustedes y para poder tener ese halo de esperanza en medio de situaciones difíciles que están viviendo muchas familias. Hoy don Guillermo Vargas justamente nos acompaña para ayudarnos en este tema. Don Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, mucho gusto y a todos los televidentes. No, gracias a usted. Y quizá para arrancar, ¿verdad? Es como, ¿cómo podemos nosotros detectar esa oportunidad, ya sea de negocio o incluso esa oportunidad de trabajo? Muchas veces nos cuesta verla. Sí, ahí en ese aspecto, Patricia, uno de los temas fundamentales antes de iniciar cualquier emprendedurismo o aventurarse realmente a hacer una actividad, es crear un inventario de mis capacidades. ¿Cuáles son mis capacidades y en base a esas capacidades que puedo desarrollar? Y el otro aspecto fundamental es también determinar cuáles son las necesidades que tiene actualmente la gente. Evidentemente la pandemia ha creado una serie de necesidades, ha hecho un cambio en el rol de vida, entonces ya hoy por hoy tenemos que investigar qué es lo que se está moviendo, cómo la gente se está moviendo y qué es lo que está buscando la gente. Eso nos puede ayudar a determinar si alguna de nuestras cualidades pueden calzar en un posible trabajo. Entonces, hoy uno busca en Latinoamérica emprendedurismos y ve el giro de negocios que han hecho a través de buscar mejores oportunidades de trabajo. Eso nos implica también identificar si las personas tienen o no la capacidad de adquirir ese servicio, ¿verdad? Entonces también tenemos que determinar si ese servicio es algo que la gente está buscando. Ahora, don Guillermo, una de las cosas más importantes en este momento, porque a veces yo me puedo volver creativa por todo lado, ¿verdad? Pero ¿cómo conocer verdaderamente la demanda del mercado? De que si lo que yo invento, creo, voy a desarrollar, digamos, realmente lo necesita la gente en este momento. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a explorar con pequeñas pruebas. Digamos, todo proyecto piloto tiene que comenzar con pequeñas pruebas a iniciar. Hay una etapa en el desarrollo del negocio donde usted tiene que hacer una investigación, una pequeña investigación. Es más fácil, obviamente, cuando ya has tenido, porque aquí tenemos dos aspectos, ¿verdad? Tenemos las personas que hoy por hoy no tienen empleo y quieren comenzar a hacer, tienen una habilidad y quieren comenzar a desarrollar un negocio, y los que tenían un negocio y por el giro de la pandemia han tenido que cambiar ese giro del negocio. Para la segunda etapa es más simple porque ya obviamente ya tienen algo caminado, llamémoslo así, de cómo en el caso anterior, en donde ya ellos tienen que comenzar a enfrentar y ver si hay una demanda, van a tener que hacer un estudio. Es normal cuando uno ve en un negocio y buscar, ¿verdad? Usted busca y tal vez en Latinoamérica no hay tantas fuentes de información donde usted pueda capturar, pero mucha gente lo hace de forma empírica, ¿verdad? Entonces, si quieren ponerse un negocio, van y buscan negocios similares y ven cómo se mueven. Como que hay en el mercado, analizar un poquito. Es que cuando usted dice estudio de mercado, a lo mejor a uno dice, bueno, yo no sé nada de hacer un estudio de mercado, ¿cómo lo haría, verdad? No todos tenemos la posibilidad o el conocimiento. Entonces, quizá que lo señale 1, 2, 3, ¿cómo podríamos hacerlo en fácil, en casero? En eso, Patricia, por ejemplo, un estudio muy simple. Vos decís, yo quiero vender pan o quiero dar mantenimiento en los hogares. Ok, busco compañías que estén en esa línea de negocios y comienzo a identificar cuáles son las posibles cantidades que venden y todo. ¿Cómo lo hace mucha gente? Mucha gente se va y hace un recorrido en las zonas. Va a San José y buscan y dicen, mira, aquí hay 10, 20 restaurantes, mira, esos restaurantes tienen 5 o 10 personas ahí. Entonces comienzan a cuantificar un poquito. De alguna forma hacen un pequeño estudio empírico de las posibles. Lo otro también es hacer pruebas. Ofrecer a través de los amigos, vecinos, internet, volantería. Entonces usted comienza a identificar, es habitual que usted tenga que dar un gancho, ¿verdad? Usted da un ganchito, una prueba o hace un arreglo gratuito o ofrece algo adicional. Con esos ganchos usted también comienza a identificar cuál es la posible demanda que existe. Entonces también tenemos que entender que va a haber probablemente un sacrificio, tenemos que contribuir en ese sacrificio,
para capturar ese mercado. Para darnos a conocer, claro. Ese sería como el gancho para el lanzamiento, claro, digamos. Más tomando en cuenta que obviamente mucha gente cuando desarrollan habilidades, por ejemplo, un gimnasio ahora está cerrado. De ahí el gimnasio dice, bueno, ¿cuál era mi mercado meta? Antes llegaban, por ejemplo, un instructor llegaba y decía, llegaban 100 personas diarias. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que a estas 100 personas diarias yo las puedo contactar y puedo comenzar a sondear si ellos quieren recibir esas clases ahora vía internet, ¿verdad? Virtualmente. Entonces ya comenzamos a hacer esos sondeos. Ese sondeo nos va a ayudar a definir una posible demanda. Bien, cambiemos el panorama totalmente, don Guillermo, y vayámonos, por ejemplo, a analizar nuestras habilidades, porque si bien es cierto, hay que decirlo, cuando uno está en la necesidad de trabajar, a ver, uno quiere trabajar en la oportunidad que salga, pero de repente también ese análisis de habilidades como para saber por dónde busco y dónde a lo mejor puedo recibir un mejor salario, ¿verdad?, por algo que yo esté más preparado. Claro, yo creo, Patricia, que lo primero que debemos hacer cuando uno hace ese inventario de capacidades que uno tiene que comenzar a buscar este trabajo en lo que uno es bueno, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque si comenzamos a experimentar en otras áreas probablemente nos va a tomar más tiempo. Claro. Y hoy por hoy lo que queremos es generar recursos de inmediato, por decirlo de alguna forma. ¿Qué se ha notado mucho, digamos, en general, qué está haciendo la gente? La gente está buscando, por ejemplo, hoy por restricciones, por las situaciones, la gente dice, bueno, necesito seguir estudiando, necesito seguir teniendo actividades de ocio, necesito seguir, digamos, la casa se ha convertido en su lugar de trabajo. Entonces todo eso nos llama y nos invita a entender que hay gente con necesidades. Por ejemplo, una persona que da mantenimiento a hogares, probablemente hoy tiene más trabajo porque la gente va a querer, ya está en su casa, y necesita que todo funcione, porque antes prácticamente la casa era un dormitorio. Entonces ahora esa casa tiene que convertirse en un lugar apto para trabajar. Y probablemente eso nos tiene que ayudar a entender cuáles son esas necesidades. Y estas habilidades son las que yo voy a ofrecer. Entonces sí tengo que hacer ese inventario de habilidades para ofrecer a esas personas. Usted mencionó anteriormente, don Guillermo, también de las empresas o emprendedurismos que han tenido que dar un giro por la pandemia, ¿verdad? Que de repente yo recuerdo que cuando recién empezó la pandemia vino una muchacha que tenía una empresita de hacer productos de belleza, donde arrancó la pandemia, le dio un giro y empezó a hacer productos de limpieza. Sí, y correcto. Bueno, ella misma manifestó que le había ido requete bien en los 2 primeros meses frente a lo que ella vendía en su normal giro de negocio. ¿Cómo visualizar que si realmente las ventas me han bajado tremendamente, ya nadie me está llamando para dar el servicio o vender el producto que estoy vendiendo? ¿Cómo detecto eso para renovarme o ver para dónde agarro? Vieras que es interesante, Patricia, porque la renovación de un negocio va en 2 vías, llamémoslo de alguna forma. Tenemos que volver a ver los ojos a la clientela que teníamos, porque esa clientela probablemente te sigue siendo fiel, digamos, de alguna forma. Y entonces probablemente sí van a querer consumir el producto. ¿Cuál es el giro del negocio que tenemos que ir? De que tenemos que llegar donde están ellos. Y eso es ahí tal vez el cambio que hay que hacer. Entonces ahí sí tenemos que analizar muy bien. Teníamos los medios de transporte, tenemos la forma de llegarles. Si le damos un servicio, por ejemplo, alguien que corta el pelo, ya ahora ya no está físicamente una barbería o un salón de belleza, ahora va a tener que desplazarse. Ok, ¿cuáles son los costos asociados también que tenemos ahí? Porque la generación de ingresos va a ir de acuerdo a los posibles costos que también voy a incurrir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente es el primer mercado. Digamos, a usted, cualquier experto en mercadeo le va a decir, trate de capturar el mercado que ya tenía. Y probablemente ese es el mercado que a usted le va a ser fiel. Si usted iba a comer en un restaurante y lo logra llegar a esa persona, va a seguir consumiendo su producto. Con diferencias, probablemente con descuentos, con una serie de condicionales que van a cambiar, pero le va a seguir comprando. Ahora bien, ¿y cuál es la habilidad que tenemos que desarrollar para ampliar ese mercado? Bueno, tenemos que conocer a nuestro cliente. Si nosotros conocemos a nuestro cliente y sabemos cuáles sus gustos y preferencias, probablemente podemos determinar a cómo le vamos a llegar a esas personas, ¿verdad? Entonces, si son mujeres, si son hombres, si son niños, si viven en un cierto lugar, ahí comenzamos a perfilar, llamémoslo de alguna forma, a nuestros clientes.
Don Guillermo, le agradezco muchísimo su visita de hoy. Esperemos que todas estas herramientas y consejos pues sirvan para aplicarlas muchos allá en casita. Mucho gusto, muchas gracias, Patricia. Que pase un feliz día, feliz fin de semana. Igual. Vero.